cargo es el de directora de capacitación del sector público en género y diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en este caso. Así que ya la saludo. Muy buenas tardes, Cristina. ¿Cómo le va? Florencia Gómez la saluda desde Canal 6. Bueno, buenas tardes, Florencia. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer realmente esta conversación. En principio, la primera pregunta que le voy a hacer justamente para todos nuestros televidentes que en este momento están siguiendo el programa es si usted nos puede brindar una apreciación respecto de qué es la Ley Micaela. Bueno, la ley Micaela viene a ser un instrumento legal, pero que apunta a una transformación muy profunda de la sociedad, a una transformación de las relaciones interpersonales. Para poner un poco el contexto, esta ley surge ante el femicidio de Micaela García, una joven de 21 años, nacida en Gualeguaychú, que, digamos, fue asesinada por, digamos, una persona que salió en libertad condicional después de haber violado 2 veces, tenía condena, sale en libertad condicional y nuevamente, digamos, intenta hacer una violación a otra chica. El padre va a hacer la denuncia a la comisaría. En ese momento el personal le plantea que vuelva el lunes, o sea, no le tomaron la denuncia y finalmente termina violando y matando a Micaela García. Este penosísimo hecho de una joven de 21 años, digamos, fue como la parte más visible de una situación que sabemos que lamentablemente se sigue repitiendo. Entonces, digamos, con Ley Micaela lo que se intenta es empezar a tomar conciencia de cómo nos manejamos en la sociedad, cómo hay situaciones y relaciones de mucha desigualdad que ponen a las mujeres y al colectivo LGTBIQ+ en una situación de, digamos, sumisión, desvalorización, como si estuvieran un escalón más bajo en relación a las masculinidades. Esto, digamos, es algo que lleva muchísimos años de cómo se construyen estas relaciones. Y entonces la ley Micaela viene un poco a problematizar esto, a que pensemos, reflexionemos y nos interpelemos de cómo son nuestras prácticas, cómo nos tratamos, cómo se tratan en las relaciones, no solamente sexoafectivas, ¿no?, sino en las relaciones laborales, institucionales, en la política, en los distintos ámbitos. Entonces viene a poner, digamos, la temática de género y a la prevención de la violencia por motivos de género. Bien, y en este caso específicamente, ¿cómo se puede aplicar? Pienso desde mi rol, ¿no? Desde mi trabajo en diferentes medios de comunicación, donde se ve públicamente que se dan muchas situaciones en las que justamente, ¿no?, esto que usted está marcando, ¿no?, la desvalorización, ni hablemos de cuestiones de cosificación, situaciones realmente muy, pero muy complejas, ¿no?, que en diferentes medios de comunicación. De nuestro lugar, tal vez, justamente, ¿no?, como parte de medios, ¿cómo podemos incorporar estas estrategias que brinda justamente una ley de estas características? Bueno, en principio, digamos, esta ley es obligatoria para los 3 poderes del Estado Nacional, pero las provincias, las 24 provincias adhirieron a esta ley, o sea que también se está aplicando a nivel de las jurisdicciones. Pero a medida que fuimos implementando esta ley, aparecieron, digamos, otros estamentos, otras organizaciones, otras instituciones que comenzaron a darse cuenta que necesitaban también poder aprender estas nuevas formas, entre ellas los medios, digamos, de Sí, por comunicación. supuesto.
Entonces, tenemos líneas de acción que también ocupan y se ocupan de poder sensibilizar y capacitar a los medios de comunicación, dándole herramientas concretas como para poder dar una noticia de una manera que no sea, digamos, ni estigmatizante, ni que se repitan estereotipos de género, Ujú. ni se repitan creencias que están absolutamente instaladas en la sociedad. No es que, digamos, hay una intención de que sea así, sino que hemos sido educadas, educados de esa manera. Entonces, esto es lo que nos parece que es la forma de relacionarnos. Entonces, tenemos que hacer como retroceder, enrollar nuevamente la cinta y empezar a pensarnos, acá como plantea, como estoy viendo en esta filmina, con otros lentes, ¿no? Otras lentes. Empezar a mirarnos en cuanto ver, primero, ¿cuál, dónde están esas desigualdades? Ujú. Empezar a desmontar las maneras en que los mitos, los estereotipos, las creencias, que tienen tanto varones como mujeres, ¿eh? No es que solamente es una cuestión de mujeres o LGTB, sino que toda la sociedad está imbuida de este tipo de representaciones. Ujú. Y en este caso, cuando se dan las capacitaciones, hablábamos, ¿no?, de que es obligatoria en los tres poderes del Estado. Y en este punto, esto es una lectura personal, me parece como que a veces nos sigue faltando, ¿no? Siempre un poquito más pensar justamente con esta perspectiva de género, como frenar un poco antes de brindar una apreciación y pensar de vuelta desde otro lugar, justamente, ¿no? Con estos otros lentes, como decía usted. ¿Cómo reciben los diferentes poderes estas capacitaciones? La verdad que tenemos una, digamos, amplia aceptación. Ya tenemos, digamos, en la totalidad hay más de 300.000 personas que han pasado por Ley Micaela en las distintas líneas de acción que tenemos desde esta dirección y la subsecretaría. Eh, de todas maneras, es algo que genera, que incomoda. Sí. Incomoda porque estamos planteando, bueno, mira, de esta manera ya, por ejemplo, un piropo no, es fuera de contexto, digamos. Estamos Ujú. planteando pautas que la sociedad está pidiendo, pero que no todo el mundo está de acuerdo o lo acepta de una manera amigable o de un principio, digamos, que lo pueda aceptar, ¿no es cierto? Creo que los cambios son culturales y en eso llevan tiempo. Tenemos la norma, pero eso no significa que con solamente la norma o la ley se aplique. Yo pongo a veces ejemplos que son, digamos, como para tener una idea. O sea, bueno, el semáforo en rojo no se puede cruzar. Sin embargo, hay momentos en que ese semáforo se cruza en rojo, por más Claro. que haya una ley. O cuánto tiempo nos llevó asimilar no fumar en espacios cerrados. ¿Cuánto Bueno. tiempo llevó? Claro, Entonces, sí. La existencia de la norma no determina automáticamente un cambio de comportamiento. Las mentalidades, bueno, tienen un tiempo más en este caso y sobre todo en estas características, porque eh, me atrevo justamente a intervenir. Venimos como muy chipeados, si se me permite este término, con una cantidad de representaciones inclusive hasta en estereotipos, en roles que tenemos que cumplir, en lugares que tenemos que ocupar y lugares que no tenemos que ocupar. Esas cuestiones, ¿no?, que de pronto están ahí, están en nuestra matriz de pensamiento y de alguna manera, habitualmente en la cotidianeidad, a veces, bueno, nos juega también una mala pasada, ¿no? Todo eso que está tan arraigado a nosotros. totalmente, totalmente. Por eso digo que no es, la mayoría de las veces no son cuestiones intencionales, ¿no? Ujú. La mayoría de las veces.
salvo que hablemos de situaciones de machismo extremo, Claro. femicidios, golpes, digamos, pero eso sería como la cara más extrema, pero en lo cotidiano, en las prácticas laborales, en la calle, en el trabajo, digamos, se sigue trasladando esto que llamamos micromachismos, que inclusive las mujeres lo sostenemos, ¿no? O Sí, sea, claro. vuelvo a repetir, no es una cuestión de mujeres o varones, de mujeres y LGTB por un lado y varones por el otro, sino que es un sistema de pensamiento, de creencias, de maneras de pensar las relaciones que comienzan desde el mismo momento o antes del nacimiento. Y después las distintas instituciones lo van reproduciendo. La escuela, con las niñas por un lado, los niños por el otro, los Ujú. colores que se Los eligen colores, para sí. uno u otro. Digamos, en el mercado de trabajo pasa lo mismo, en la justicia, bueno, en los medios, en todas las instituciones lo van reproduciendo. Entonces, ese es el gran desafío, pero también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad de poder tener relaciones más igualitarias y simétricas y democráticas, en definitiva. En este momento, dentro del Ministerio justamente de Géneros y de Igualdad, bueno, se siguen llevando adelante, ¿no? Diferentes capacitaciones. ¿Cómo ven proyectos a futuro? Es un ministerio muy reciente, pero que yo creo tiene desafíos bastante complejos hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cómo proyectan justamente todas, primero, esto, seguir capacitando respecto de estas leyes tan nuevas, pero que son relevantes, por supuesto, pero también diferentes proyectos también, cómo seguir instalando justamente este ministerio y seguir también sembrando hacia el futuro? Claro, digamos, nosotras estamos en un sector del ministerio, ¿no? Ujú. Que es la Secretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, pero hay otras secretarías que se ocupan específicamente del abordaje de las violencias por motivo de género, otra secretaría que va hacia la igualdad, hacia la población LGTB. Digamos, hay muchas líneas de acción en relación a nuestra área en especial. Tenemos que seguir trabajando con los contenidos Ujú. eh, que ya nos piden y que nosotras, por suerte, la verdad que es afortunadamente ya hay mucha gente, muchas personas que ya tienen incorporado una serie de conductas y de lenguaje y de narrativa que nos impulsa y nos pone en el desafío de pensar nuevos contenidos para seguir profundizando en la materia. Entonces, digamos, líneas de acción tenemos muchas, entre ellas no solamente lo que nosotras damos como dirección de formación, sino que también acompañamos a los distintos organismos, ministerios, secretarías, para que confeccionen sus propios programas, teniendo en cuenta su propia cultura laboral. Digamos, y en esto, digamos, hacemos un acompañamiento muy, muy cercano para que puedan instalar e implementar su propio programa en relación a, digamos, respetar estas cuestiones que por supuesto a nosotras no las tenemos porque estamos en una política pública, digamos, macro. En cambio, cada ministerio, cada secretaría, digamos, conoce cuáles son sus situaciones a abordar y cuáles serían sus fortalezas y puntos débiles. Claro. Em, la última pregunta que quiero hacerle, y por supuesto le agradezco muchísimo esta conversación, este tiempo dispensado justamente para conversar en torno a este proyecto de ley, es ¿qué consejo da usted sí, puede ser un consejo, sí, o qué reflexión brinda usted desde su lugar justamente que trabaja capacitando hacia los medios de comunicación respecto de la ley, respecto del cuidado, sobre cómo tratar, por ejemplo, noticias que vemos cotidianamente
y que a veces, bueno, hay detalles que en verdad son muy innecesarios, caemos en una revictimización de una persona que ha sufrido situaciones de violencia, de abuso, desde su lugar como profesional, como Ese magíster. Yo, digamos, lo que transfiero es que la capacitación y la formación tiene que ser permanente. Nadie nace sabiendo. Entonces, los medios también han sido formados y formateados con una matriz, digamos, que se repite en todos los ámbitos de la sociedad. Esa matriz hay que empezar a desmontarla. Y la manera de empezar a desmontarla es recibiendo capacitaciones, recibiendo formaciones, recibiendo sensibilizaciones para poder entrenar en transmitir la misma noticia, pero teniendo en cuenta la igualdad, la posibilidad de igualdad entre los géneros. Le agradezco muchísimo esta conversación, Cristina, y por supuesto a disposición. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Por favor, un placer realmente la conversación. Pasábamos